Mis hermanos, pues no hace falta volverles a saludar, ¿verdad? Ya estamos, ya saludamos. ¿Sabe que me doy cuenta que en esta época siempre estoy muy pendiente de lo que pasa en esta tierrita tan linda que el Señor nos dio la oportunidad de conocer a mi esposa y a mí ya hace más de 6 años? Y claro, por esta fecha me doy cuenta que la gente se disfraza bastante. Se disfraza mucho, ¿no es cierto? Yo vi una fila increíble aquí en Fantasías Vera. Todos estos por días, era una fila enorme. Y entonces, claro, averigüé, ¿qué es eso? ¿Están repartiendo caramelos o algo así? Y no había sido eso. La gente va y compra su disfraz, ¿no es cierto? Y es algo muy típico, parece, o por lo menos esa es mi percepción. Y la belleza de eso para mí es que es una cultura distinta y me encanta. Eso es fascinante para mí. Me siento tan bendecido por eso. Claro, no pude conseguir yo un disfraz mejor que este así de predicador. Perdóneme. Entonces, eso lo comento más porque de pronto, por mi apariencia, en estos días, por cierto, el domingo pasado cuando Leonardo tuvo la oportunidad, él tenía un traje así bien chévere, ¿lo vieron? Súper chévere, así bien elegante. Y claro, cuando íbamos por ahí por fuera, yo le pregunto a los muchachos, cuando nos ven juntos, ¿quién creen ustedes que es el evangélico? El predicador. Y entonces es tan obvia la respuesta, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos muy visuales y eso lo sabe el Señor. Así que a veces, y no por Leo, porque Leo desde aquí incluso nos comentó cómo él había tenido de pronto una idea que nos sembraron desde pequeño, porque el mismo ambiente de él fue el mío, por supuesto. Un ambiente ahí bastante conservador en la iglesia que nos decía que todo era pecado. Sin embargo, eso, por más que nos arropáramos con todo eso que nos enseñaban, por fuera, por dentro no podíamos evitar lo real, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo por dentro? Es lo que Dios ve. Y mientras tanto nosotros seguimos viéndolo de afuera y es normal. Entonces, los que estuvieron la vez pasada, creo que ya fue hace 3 domingos, y yo les comentaba que asumía la responsabilidad que el pastor nos había encargado con mucho temor y temblor de Dios, porque estamos hablando de que es su palabra, es su verdad, y estamos hablando de la iglesia, su iglesia que él compró a precio de sangre. Entonces eso representa para mí una responsabilidad inmensa. Sin embargo, si el Señor permitió, él sabe que nos puede capacitar, ¿no es cierto? Entonces, la vez anterior emprendimos un viaje por todo el capítulo más largo de la Biblia, ¿se acuerda? Incluso les conté mi historia de cómo fue ese primer encuentro mío con el Salmo 119 y me ocupé en la introducción un buen espacio, porque claro, me venía muy bien y me sigue viniendo bien el hecho de que usted no reciba de mí una especie de sermón, el típico. De pronto usted ha escuchado, y bienvenidos a la parejita que está llegando, qué bendición que estén con nosotros, ya, y a mis hermanos, qué bendición que estén. Y claro, yo les comentaba, pudo haber sido para algunos gracioso porque mi papá nos obligaba a leer la Biblia un capítulo por la mañana antes de desayunar, y de pronto la práctica fue, tengo que leer rápido, y revisaba, y cuando me conseguí con el Salmo 119 fue tan impactante, 176 versículos. Entonces, claro, les compartí también herramientas porque no quisiera que este fuera el típico sermón donde viene alguien y les impone una interpretación que a su criterio es el correcto. No sé si les ha pasado que alguien viene y dice, esto es así porque la Biblia dice que es así. Entonces, bueno, la Biblia dice y tú estás interpretando y me estás imponiendo lo que tú crees que dice la Biblia. No quiero eso. Por eso, entonces, la vez anterior dijimos que el estilo literario de los salmos, la mayoría sabe, pero no quiero dudas. Entonces, es poesía, ¿no es cierto? Estamos claros allí. Eso de pronto va a explicar el porqué de algunas expresiones. De pronto, ¿por qué esa expresión allí un poco ya artística? Y se debe a eso, ¿no? En parte. Luego también comentamos que la estructura, cómo está compuesto este salmo, dijimos que tiene 22 unidades. ¿Se acuerda? 22 unidades de 8 versículos cada unidad. Y además, durante todo este gran acróstico que forma el Salmo 119, porque además por cada unidad se usa una letra del alfabeto hebreo distinta, es decir, es un gran acróstico. Además de esto, otra cosa importante que mencionamos como herramienta para que me ayude a analizar es que la revelación de Dios escrita es mencionada constantemente. Los grandes estudiosos dicen que por lo menos en 171 versículos de los 176 que tiene el Salmo 119 mencionan su palabra. ¿Está conmigo en eso? Ok. Mencionamos eso. Luego les comenté mi historia. En esta oportunidad yo le voy a contar otra historia corta para no tomarme tanto tiempo, pero que descubrí en la investigación que este salmo tiene muchas historias, ¿no? Alrededor de él mismo. Entonces hay una que me impactó muchísimo y usted se va a dar cuenta que en primer lugar tiene que ver con que se relaciona mucho con mi historia y ya usted va a juzgar por usted mismo cuáles son las cosas que se parecen mucho y las diferencias. Era el siglo XVIII. Antielito dicen en mi pueblo. El siglo XVIII. Antielito. Y el niño Henry, de apellido Henry, su nombre Matthew, ve la luz de este mundo por primera vez en un hogar cristiano
cristiano, como el de muchos de los que estamos aquí. Y no era el típico hogar cristiano de pronto, sino que esta familia también estaba muy comprometida con la palabra del Señor, con la verdad de su palabra. De manera que el papá de Matthew, Philip Henry, también le dice a sus hijos, a él y a sus hermanos, que deben cada mañana ocupar un versículo de este salmo y meditar en él. ¿Se da cuenta del parecido los que estuvieron con mi historia? Sin embargo, era como más suave porque era un versículo y tenía que meditar en él. Pero el punto mío, y por lo que lo traigo esta mañana a ustedes, es por la premisa del papá de Matthew. Su motivación era tan increíble. Él decía, si ellos hacen esto como una práctica del Salmo 119, ellos terminarán amando el resto de la Escritura. Y sabe que fue tan así en Matthew que se convirtió en uno de los más grandes comentaristas bíblicos del siglo XVIII y que hasta el día de hoy se siguen usando por los grandes estudiosos de la palabra referencias de Matthew. Y una prueba es lo que yo estoy haciendo hoy. Fíjese, ¿cuál es mi pretensión entonces al escoger el Salmo 119? Y es una pretensión, perdónenme, bastante ambiciosa, que los que estamos acá, al terminar de estudiar este hermoso salmo, terminemos amando más la palabra del Señor. Y sin más preámbulos, vamos a ir al segundo bloque. La vez pasada hablamos del primer bloque, los primeros 8 versículos. Esta vez vamos a empezar desde el versículo 9 hasta el 16. Mi voz parece que quedó ahí en el cántico un poquito, vamos a ver si recuperamos. No sé si recuerda que dijimos que todo este salmo lo vamos a estar estudiando bajo el gran tema, el grandioso, glorioso y supremo valor de la palabra de Dios. En la oportunidad pasada el título fue La felicidad y el secreto que tiene la palabra de Dios para la felicidad. En esta oportunidad el salmista nos va a hablar cómo se consigue esa pureza que requiere la felicidad a través de su palabra. Este bloque en particular empieza con la letra hebrea Bet. Escuche bien, y por eso lo traigo. La vez pasada no comenté cuál era la letra, pero esta me llamó fuertemente la atención. Es la letra Bet, y me llama la atención porque también significa una casa. Y la mayoría de los estudiosos de la palabra concuerdan con la idea de que el salmista nos va a explicar aquí cómo hacer de nuestro corazón un hogar para la palabra de Dios. Vaya conmigo, vamos analizando esto, porque el salmista asegura tener la clave definitiva, así como en la vez pasada tenía la clave definitiva para la felicidad. Esta vez, ahora, en su conexión de la felicidad con la pureza de vida, él nos va a explicar cómo se consigue según la experiencia que él está teniendo con Dios a través de su palabra. Y vaya conmigo a este primer versículo, por favor, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y se responde: con guardar tu palabra. Lo primero que podemos notar aquí, hay que mencionarlo, de verdad, es que este es uno de los versículos más famosos del mundo cristiano. ¿Le parece? ¿Ha escuchado usted muchas veces de pronto un mensaje que tenga que ver con este pasaje, sobre todo relacionado con los jóvenes? Y si les soy honesto, yo perdí la cuenta de cuántos mensajes he escuchado desde que estoy joven, porque crecí en la iglesia, ya que mi papá era pastor. Entonces escuché cantidad de opiniones, criterios al respecto de este versículo. Pero quiero que note que en contraste con lo famoso que es este versículo, este también contiene una pregunta que pareciera que nosotros nunca nos hiciéramos a nosotros mismos. Es como que este pasaje siempre está en relación con alguien más, es decir, de pronto el joven de la iglesia, ¿no es cierto? De pronto es el muchacho que parece un caballo desbocado y para él es esta pregunta. No. Bueno, esto me parece un contraste bastante interesante y de pronto, para entender esto, podríamos analizar cuál es la idea contraria o cuál es la idea que el mundo en que vivimos maneja por lo general al respecto de la juventud. Y déjeme ponerlo un poquito más claro. No sé si ha escuchado a alguien decir: mira, eres joven, pues disfruta, es el momento de disfrutar. ¿Ha escuchado eso? Rumbea todo lo que puedas. Ya serás viejo y podrás enseriarte. ¿Acaso no es esa la idea general del mundo en que vivimos? Aunque el mundo en que yo vivo está un poco más descabellado que nunca. No sé si le parece. Bueno, yo vivo en un mundo, no sé usted, donde se defienden los derechos de la mujer con un pañuelito verde, se hacen marchas y a la vez, en contraste con esto, no se reconoce el sexo de la mujer. ¿Qué le parece eso? Porque no saben, ahora no pueden definirla porque se supone que la mujer es una construcción social. Y yo no voy a seguir por allí porque eso habla de lo descabellado que está nuestro mundo. Pero la idea general viene siendo esa. Si eres joven, para eso fue un extremo, pero si eres joven, incluso las personas que, ¿verdad?, que tú consideras son familias respetables, dicen: no, es joven, tiene que disfrutar, tiene que, tú sabes, descargarlo todo, suéltalo todo, no dejes nada. Ya serás adulto y entrarás en razón. Pero cuando yo voy a este versículo 9 del Salmo 119,
encuentro que Dios exige con justicia lo primero y lo mejor. ¿Se da cuenta? Es decir, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres tener una vida plena? ¿Encontraste que para eso necesitas una vida pura que te da la palabra? Entonces, ¿quieres ser puro? ¿Quieres consagrarte a mí? El momento es ahora, no mañana, no cuando seas viejo. Eso para lo que estamos aquí ahora, este momento. Es como que el Señor me dice, y no sé si vio en el Antiguo Testamento todo el tema, el manual de los judíos, levíticos, cómo es el asunto de venir a ofrecer al Señor adoración y traían ese macho joven, bonito, el más hermoso, gordo. Dios nos viene enseñando que Él se merece con justicia lo mejor, lo primero. Eso ténganlo en mente, por favor. Y no se me preocupen los que ya son como yo, que ya siento que no estoy tan jovencito así, ¿no? Como para tener los desafíos del joven. Y ahora que menciono eso, les decía, hay que analizar esta idea que maneja el mundo. ¿Por qué? Porque parece que de alguna manera se ha filtrado como algunas otras ideas mentirosas dentro de la iglesia. ¿De qué manera? Y les doy un ejemplo. Yo mismo dije alguna vez, más jovencito, y mis amigos dijeron, quiero servir al Señor, yo tengo la misma pasión que tú, pero también me quiero casar primero. Es más, quiero que Cristo venga, pero no me quiero ir sin... Sí, ¿has escuchado eso? ¿Ves cómo se filtra? O sea, es una idea mundana, es una idea que maneja el sistema que la Biblia le dice mundo, pero se cuela. Y hay que estar atento porque incluso cuando yo tengo todo el deseo como creyente de ser puro, sigo enfrentando desafíos tremendos. ¿No es verdad? Pero él dice joven y todavía me queda la intriga. ¿Por qué dice joven y no dice el ser humano puede encontrar la pureza moral en la palabra de Dios? Y dice joven. Bueno, algunos estudiosos dicen es que el salmista era joven y en vez de estar haciendo una declaración, él está orando a Dios, porque es cierto, desde el versículo 3 él ocupa una posición de oración a Dios y la mantiene hasta el final de los versículos. Y eso es verdad. De pronto nos deja ver que el salmista es joven. Pero si nos quedamos solo con eso, estaríamos arañando la superficie de una verdad que el Señor nos trae muy profunda y muy importante. Y por favor sígame, vaya conmigo con esas herramientas que compartimos, porque habría que analizar entonces los desafíos propios del joven. Ayúdeme porque usted sabe también, yo anoté algunos aquí por tener unos ejemplos de lo que más común se nos hace. Y un desafío muy particular que pudiéramos mencionar es que la energía, ¿no es cierto? Un tío pastor llega a la casa a enseñarme lo siguiente: Manuel, la juventud es un impulso, es así. Es mucha energía, es mucha fuerza. El problema con eso es que sin una dirección clara, esa fuerza y esa energía se puede convertir, en mi pueblo decimos, un caballo desbocado. ¿Sabes? Es como darle una hojilla a un mono. Así decimos. No sé cuál sería la expresión acá. Darle una metralleta a un mono, de repente él va y va a hacer algo, va a hacer una cosa allí que va a salir mal, ¿no es cierto? Entonces a esto se le suma el sentido de despreocupación del joven, ¿no es cierto? Yo lo tengo fresquito y me acuerdo y me da escalofríos, ¿verdad? Hay un sentido de despreocupación. Una mamita de la escuela que tenemos mi esposa y yo, que tiene 2 hijas, una está en la escuela y la otra es más grande, tiene 18 años, nos decía que cuando llegaron aquí a Ecuador, ella tenía 16 y le dejó ir a una fiesta con unas amigas porque dijo, bueno, está nueva aquí en el Ecuador, necesita hacer amistades, ¿no? El pensamiento normal de la gente que no conoce a Dios. Vamos a dejarle ir a esa fiestica nomás, pues, ¿verdad? Y la niña se fue a la fiesta con la condición, me llegas a las 9 de la noche. A las 9 de la noche te vienes. A las 9 de la noche ella le hace una llamada a la hija y le dice, dame un chancecito más, que lo que pasa es que las amigas aquí, ellas se van a las 10. Puedes pasar, Luis, bienvenido. No te perdiste de todo. Y a las 10 de la noche ella dice que le hace otra llamada y el teléfono de la niña está apagado. ¿Qué le parece? Usted sabe, usted es madre, usted es padre, la mamá no durmió en toda la noche, se quedó sentada en el sillón en la sala. La niña no llegó, ella esperó que amaneciera y salió corriendo a la policía a denunciar la desaparición de su hija porque su madre veía el peligro. ¿Se da cuenta? Mire, la policía le dijo lo normal, lo que le va a decir si usted va y ha pasado solamente 12 horas. Le va a decir, mire, espere 24 horas más porque esa niña puede ser que se fue con las amigas y está en cosas, no le ha pasado nada. Y ella no dejó de estar preocupada por su hija por eso. Usted sabe que es así. Esa niña, cuando ella regresa de la policía, la encuentra muy campante, decía mi mamá, campante. Así, pero bonita en la casa. Tranquilita. Como que no hubiese pasado nada. Y ella nos dice, la quería matar. El guambra no ve el peligro. En mi pueblo, muchacho no es gente grande, dice, para expresar justo este desafío del joven. Ahora, a todo eso le sumas ese deseo de independencia. ¿Se acuerda? En términos coloquiales es, quiere hacer lo que le da la gana. Sí, no quiero que me digan a qué hora levantarme, no quiero que me digan tengo que ordenar, tengo que limpiar. Entonces, ese deseo hace que el muchacho vaya buscando, ¿qué? Esa independencia que todavía no logra manejar. No es solo eso, sino que también en su cuerpo, entonces empieza a experimentar lo propio, empieza a experimentar esa madurez y desarrollo del cuerpo que no tenía más pequeño. En el caso de los hombres se ponen así como yo. Mentira. Se
van al gimnasio, me gusta entrenar, a mí me gusta mucho eso desde pequeño. Me gusta estar en buena forma física, actitud física para caminar, correr. Me encanta que me pongo cualquier ropa y no digo, no me entra. Yo soy así. Y claro, mucha gente empieza a experimentar ese cambio. En el caso de la mujer empiezan a crecer cosas en su cuerpo y empieza a llamar más la atención del sexo opuesto. ¿Es así o no es así? Estamos pura gente grande aquí, ¿verdad? Ese es otro desafío tremendo, pero eso no es todo, sino que eso lo combinas con el deseo de encajar, de ser aceptado por otros jóvenes que están enfrentando los mismos desafíos. ¿Se da cuenta lo crítico? El salmista está hablando del joven y yo puedo pensar, no, porque él es joven. Mira, ¿sabes cuál es la impresión? Y no me dejes imponerte esta idea, por favor, iglesia del Señor. Cuando ya somos un poco más adultos, cuando consideramos una trayectoria, ya no somos despreocupados. Ponemos en balanza y consideramos el peor y el mejor de los casos, ¿no es cierto? Cada vez que usted va a pasar por un sitio, cada vez que se va a enrumbar, usted considera sus posibilidades, el peor y el mejor de los casos. Y sabe que yo creo que más bien mi Señor usa al salmista para, en su inmensa misericordia, decirme, si un joven con todos estos desafíos puede encontrar pureza moral de vida en la palabra, entonces ninguno de los que estamos aquí tenemos excusas. Todos podemos conseguir la pureza. ¿En dónde? En la palabra. Ahora él menciona con qué limpiará el camino, y la palabra que usa en hebreo para camino se pronuncia orash, que significa una pista o un surco como el que dejaban las carretas de la época. Ubíquese en la época porque no estamos hablando de los carros de ahora, pero esa carreta dejaba un surco por el tipo de tierra, también a veces estaba húmedo, mojado, el tipo de tierra que era como tal. Y vienes dejando una marca, y eso no sé si le dice a usted para bien o para mal. Hermano, piénselo bien, por favor, analícelo conmigo. Para bien o para mal estamos dejando una huella. Y la pregunta hay que hacérsela con valentía. ¿Cuál huella estoy dejando yo en mi familia? ¿En mi esposa? ¿En mi esposo? Papitos, ¿cuál huella estoy dejando en mis hijos? Porque nos encanta decirle lo que tienen que hacer, ¿verdad? Yo soy así, yo soy papá. Pero ¿sabe qué me enseñó mi papito? Me dijo, cuando yo era pequeño, Emanuel, tu abuelo me llevaba en el carro y me decía, mijo, nunca hagas lo que ves hacer a tu papá. Y se hacía así con la botella de ron. ¿Usted sabe qué hizo mi papá? No lo que le dijeron, el tucu. Eso fue lo que hizo. Tanto que a temprana edad, la edad que yo tengo ahorita, voy a cumplir 40 en abril, mi papá ya tenía una úlcera duodenal cancerosa. Él era músico como yo, pero no lo usaba para alabar al Señor. Ojo, lo usaba para lo que lo usa cualquier músico impío. Ya, y ese tipo de costumbres está siempre allí en ese ambiente. ¿Y qué ganó papá de ver ese modelaje? Ahí está. Ahí se los dejo. Su camino, ¿cuál huella estoy dejando yo a los míos, a la iglesia, en la comunidad de mi iglesia local, en mis hermanos, mis vecinos? ¿Qué ven de mí? ¿Qué interpretación tienen de mí? No de cómo me veo, de cuál es mi comportamiento. ¿Cómo respondo yo a las circunstancias cotidianas de la vida? No tengamos miedo de hacernos esa pregunta, hermanos. Quede esa pregunta en su mente, por favor. ¿Qué huellas estoy dejando? Podemos acordar que los hombres y mujeres de todas las edades enfrentamos desafíos. ¿Está conmigo en eso? No tan intensos como en la juventud, pero vaya y pregúntele a una persona mayor. Mi pastor Sixto se mostró conmigo primero amigo. Yo puedo decir, Sixto es mi amigo y luego es mi pastor. ¿Por qué lo digo? Él en mucha confianza me ha dicho, mira, yo tengo 70 años, pero todavía tengo mis desafíos como ser humano. Sigo siendo un hombre de carne y hueso. ¿Está conmigo en eso? Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar de manera airosa estos desafíos? ¿Qué dice el salmista acá? Vamos a la palabra otra vez. Y en la parte B de este primer versículo dice, con guardar. Esta respuesta no la está esperando el salmista porque es retórica, es una pregunta retórica. Ya él, al principio del salmo, él dice eso. Él dice que es la palabra. Pero yo puedo escuchar a mi Señor más que al salmista, que se quiere asegurar de que una vida de pureza moral no ocurre por accidente. Hay que tener cuidado de guardar. ¿Qué? Guardar es importante y ya lo explicamos la vez pasada. Tiene más que ver con esa intención de obedecer la palabra de Dios, esa predisposición. Y luego la palabra, tu palabra. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra es el fundamento para una vida pura. La palabra de Dios es la que nos muestra el estándar de pureza, sino ¿dónde más? ¿No es cierto? No solo eso, sino que también nos muestra las razones de esa pureza para que podamos entender lo grande, lo misericordioso que es Dios cuando nos deja sus mandamientos en su palabra. Nos muestra también esa dificultad que tiene el hombre para lograr la pureza. Y no nos deja ahí, sino que nos muestra también las bendiciones que vienen con esa pureza moral para que hagamos todo lo necesario, ese incentivo, ¿no es cierto? Para hacer todo lo que es necesario hacer. ¿Según el modelo de quién? Perfecto en cuanto a moral, Jesucristo, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios, según Santiago, también es un espejo que me deja ver cómo estoy realmente, mi condición espiritual y moral. Yo puedo pensar que estoy bien, pero cuando me veo allí me doy cuenta. Él usa eso, usa consejos tan prácticos, tan sencillos como el del Pablo a Timoteo, que le dicen, huyan de las pasiones juveniles. ¿No es cierto? Eso, de esos
deseos tan bajos. Pero no solo eso, sino que la palabra también tiene el poder, tiene esa capacidad de limpiarnos de la impureza. ¿Y dónde está eso, Emanuel? ¿De dónde lo sacas? Bueno, Pablo lo va a decir en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Léalo en casa. Va a decir cómo es que Cristo se entrega y a través de su palabra nos purifica para presentarnos delante del Padre. Luego también el mismo Jesús va a decir en Juan 15:3 a sus discípulos: ustedes ya han sido limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he dado. Y hay que mencionar cómo responde Jesucristo también a la tentación. ¿Se acuerda con qué fue? Ahí está. Santifícalos también en tu gracia. ¿Se acuerda Juan 17:17? En su oración por nosotros y los que estaban ahí. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? Wow. Yo tengo que pasar rápidamente porque no sé cómo es que se me va el tiempo a mí. Hablo hasta por los codos. Vamos a ir al segundo capítulo, según cómo dividí acá. Ahora vamos a ir a 2 versículos siguientes, 10 y 11. Vaya conmigo. Y aquí él nos va a empezar a explicar el cómo, así que preste atención. Y dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. Con todo mi corazón te he buscado. Mira, un vistazo general de eso rápidamente puede hablar de la devoción, de la entrega, de esa pasión con que estaba entregado al Señor el salmista, ¿no es cierto? Pero a la vez también consigues que él manifiesta, no esconde su imposibilidad para él solo conseguir esa pureza. ¿Se da cuenta? Con todo el corazón te he buscado. También nos deja ver que su forma de buscar a Dios, recuerde que él está hablando del valor de la palabra. Ese es el contexto. Y él dice: con todo mi corazón te he buscado. Nos dice que él va a buscar a Dios ¿en dónde? En su palabra. No solo eso, él no había deseado solamente obedecer la palabra. Él sabía que en esa palabra también se conseguía con el Dios de la palabra. Y podía relacionarse con él, tener intimidad con él. Y podía expresar entonces lo más íntimo y decirle: no me dejes desviarme. ¿No es cierto? Y además de eso, no me dejes desviarme también. Usted puede notar el enfoque del salmista de esa pureza moral, porque hay otra pureza moral que se consigue de pronto con su esfuerzo, un poquito, ¿no? Por lo menos esa apariencia se consigue con un buen disfraz. Pero que a diferencia del salmista, el enfoque es distinto cuando es así. ¿Por qué? Porque produce un orgullo moral del que el Señor nos quiere advertir aquí. Ese que mencionaba Leo, ¿se acuerda del pasaje? Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. Entonces, como lo conseguiste tú, te esfuerzas tanto, o me esfuerzo tanto, me siento tan orgulloso de lo que he conseguido. Bueno, eso no es la expresión del salmista aquí. Él no deja de ser humilde. Él deja ver que su pureza depende en Dios y en su palabra. Quédese con eso ahí también, por favor. Truquito que le va dando el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. La parte B, siguiente versión. En mi corazón. ¿Qué guarda usted en el corazón? Mi pastor Jorge desde aquí ha explicado que eso es el centro de operación. ¿Se acuerda? Esa es la parte más importante y está toda su intelectualidad, su conocimiento, también sus emociones, ¿sabe? Y las emociones más difíciles, ayer hablábamos de controlar. Esas emociones cuando están a flor de piel, y ahí también está la voluntad que Dios nos dio para tomar decisiones. Pero ayer decíamos, antes de guardar algo en el corazón, tiene que pasar primero ¿por dónde? No hay manera de que tú guardes algo aquí que no haya pasado primero por aquí como una idea, que se convierta en una creencia y se arraiga tanto que cuando hay la circunstancia usted responde con la emoción. Y alguien te dice, como me ha dicho mi esposa: ¿y por qué reaccionaste así? ¿Le hablaste feo? ¿Le hablaste duro? No te diste cuenta, pero tú eres grande y intimidas. Y entonces empiezo a pensar, ¿cuál es el pensamiento que dispara esta emoción en mí? Que seguramente se convirtió en una creencia mentirosa, que no viene de la palabra de Dios. Porque todo lo bueno y lo perfecto, ¿de dónde proviene? Usted lo sabe. Él no solo había deseado obedecer su palabra, sino que también quería tener comunión con su persona, y eso lo hizo guardar en lo más íntimo, en lo más importante. Mire, usted guarda lo más importante de su vida, ¿sabe dónde? En su corazón. Analice lo que piensa con más continuidad, analice lo que habla constantemente, analiza, porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ¿por qué donde está tu tesoro está tu corazón? Porque tú atesoras en tu corazón lo que es más importante para ti. Y wow, es impresionante porque en mi corazón he guardado tus dichos. Él conocía el valor de poner la palabra de Dios en el lugar más importante. Antes de poder guardarlo, ya sabemos que tuvo una práctica, ¿verdad? Esto pone en evidencia más bien lo que era la práctica del salmista. O sea, él no solamente leía la Biblia o la oía, porque era más común de la época oírla, porque no todo el mundo tenía lo que usted tiene, ese acceso a la Biblia en su móvil o en papel. No, eran unos rollos inmensos. Era muy difícil que todo el mundo tuviera esa cantidad de rollo en su casa, ¿es cierto? Entonces dependía más de oír, pero no solo eso, esa no era nada más su práctica, sino que también que él pensaba continuamente en ella, porque no hay otra manera de arraigar algo en el corazón. Que usted coja un pensamiento y le dé vueltas allí, medita en él, hasta que quedaba tan arraigado en su mente y en su corazón, que de pronto memorizar era su práctica más común. Yo no sé si usted memoriza la Biblia, cómo es su práctica, cómo es su relación con la palabra, pero ahí le va dejando datos. Dele vueltas a esa idea, memorícela, medite en la palabra. Y yo siento que el Señor nos dice aquí en su misericordia, si la palabra de Dios sigue estando solamente en su
su Biblia y en mi Biblia y no en mi corazón, entonces mi pecado va a mantener el lugar más importante en mi vida. Quédese con eso, por favor, para avanzar. Porque él dice, para no pecar contra ti. O sea que él consigue que uno de los beneficios más contundentes de tener la palabra en el corazón es que se presenta como una defensa contra el pecado. ¿Quiere cuidar su corazón, el de su familia, el de sus hijos? La palabra en ese lugar importante. No hay una mejor defensa. Entre tantas cosas que podía elegir ese joven con tantas dificultades en cuanto a desafíos y sin importar lo que escogieran los demás, él decide, por el valor tan grande que consigue en la palabra, poner en lo más íntimo donde se deleita, allí, con la palabra del Señor. Y hay que pasar al siguiente versículo para que nos alcance el tiempo. Sería el capítulo 3, y aquí en este capítulo 3 recojo un solo versículo como al principio, el 2. Vaya conmigo, porque el salmista dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus... Wow. El salmista de pronto interrumpe el hilo de lo que él viene haciendo, conectando la palabra de Dios con la pureza, y de pronto prorrumpe en alabanza a Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le pasó? Está usando muletillas. ¿Se acuerda lo que dijimos al principio? Mira, y tiene razón el salmista de hacer eso, porque no hay una manera de tener un encuentro con la dimensión de la verdad de la palabra y que la reacción natural no sea prorrumpir en alabanza de labios que honran el nombre del Señor de esa palabra. ¿Está conmigo allí? Y esto es lo que estaba enseñándonos Leo la semana pasada. La adoración y la alabanza verdadera es la que responde al Dios de la palabra, a lo que él dice la Biblia que él es, y responde con todo lo que tú eres, y tu labio y tu fonética, eso es parte de ti, y sirven para expresar una alabanza al Señor. ¿No es cierto? ¿Está conmigo allí? Pero el salmista no se queda allí, sino que le dice al Señor, después de él retoma el hilo y le dice, enséñame tus estatutos, enséñame. Y alguien va a decir, oh, pero qué humildad, ya había hecho eso antes, qué humildad la del salmista. Y ¿sabe qué? Tiene razón. Él mantiene ese enfoque de que su pureza depende en Dios y su palabra. Pero aquí hay algo más. Y esto me recuerda a algo que me enseñó mi pastor Sixto. Estamos en una reunión ahí, unos pocos en aquel cuartico, me acuerdo. Y él estaba hablando del proverbista Salomón. Y nos decía, ¿sabe? La gente dice que lo mágico en Salomón fue que él podía pedir mucho dinero, riqueza, tantas cosas, y él pidió sabiduría. Y verdad, a mí me enseñaron la historia así de pequeño. Mira, él podía pedir lo que fuera y pidió sabiduría. ¿Qué te parece? Mire lo pilas que era Salomón, que pide sabiduría, lo que te puede dar riquezas y mucho más. O sea, más bien audaz Salomón. Entonces, por eso lo quiero traer aquí, porque de pronto tú puedes pensar, enséñame tus estatutos. Está hablando con Dios, él está orando. Y le dice al mismísimo Dios, enséñame tus estatutos. Yo diría más bien, qué audaz el salmista. Tener al mismísimo Dios como su maestro. Me parece más bien un tipo demasiado inteligente. ¿No le parece a usted? Qué honor tener al mismo Dios como mi maestro, ¿no es cierto? Imagínese usted, bueno, no tengo que poner tanto ejemplo, pero si a alguien le gusta las artes marciales, viene Bruce Lee, que ya es muerto, y le dice, yo te voy a enseñar en persona las artes marciales. Usted diría, wow, no puede ser, esto no me puede estar pasando. Qué pobre ese ejemplo, pero me sirve para que usted lo tenga ahí gráficamente. El Dios de la palabra está esperándole en su palabra para él mismo enseñarle. Y el salmista también nos está diciendo que el próximo paso, ¿cuál es? Él te está diciendo, mira, la palabra vas a ponerla en tu corazón, en el primer lugar, en el lugar más importante. Pero el siguiente paso es, conviértete en un discípulo de Cristo. Yo sé que muchas veces no analizamos esto, pero qué honor más grande tener al mismísimo Dios como tu maestro. ¿Se fija el valor tan grande de la palabra de Dios? Ese valor que consigue el salmista lo lleva a tomar una decisión tan importante en su vida, y nótelo conmigo porque nos vamos a ir al capítulo 4, que es el último. No se preocupe, y ahí vamos a ocupar esos 15 minutos y ya nos vamos. No lo veo dormido, pero por si acaso tiene hambre. Yo voy con usted si quiere y comemos. Versículos 13 al 16. Aquí vamos a agrupar estos últimos 3 versículos y vamos a subdividir, como venimos haciendo. Parte A, B, C. Y él empieza diciendo, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Note bien, porque él está dando detalle, él está dando trucos, su secreto, la experiencia que ha tenido con su Dios en relación íntima. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. El 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré. Eso, yo quería saber si venía conmigo. Sigue, no me olvidaré de tus palabras. Y yo voy a ir
al principio porque tengo tanta tentación de terminar, hacer este cierre como lo hace él, tan espectacular, con un compromiso increíble. Pero nos vamos al punto A cuando dice, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Y regresamos a las prácticas allí del salmista. Esta era otra práctica más. O sea, se le suma. Él no solamente ponía en el lugar más importante la palabra de Dios, no solamente cuidaba esa relación, cuidaba de guardar, sino que también él la tenía en sus labios, en su mente, en su corazón y en sus labios. ¿Se acuerda de que lo que hablamos es de lo que está lleno el corazón? Y eso nos lleva a una pregunta, y perdóname, mi hermano querido, perdóname que algunas preguntas son un poquito complicadas. ¿Cuáles son los temas que predominan en nuestras conversaciones con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Qué son esas conversaciones que más tienen preponderancia? Porque ahí está su corazón. Les dejo esa preguntita allí. No quiero hacer conjeturas. Yo pienso en mí. ¿De qué hablo tanto? Que hablo hasta por los codos. Analice eso, por favor, que se quede en su mente. Porque cuando hacemos de las Escrituras nuestro tema de conversación, escuche bien, edificamos a la familia, edificamos a nuestros amigos, edificamos al prójimo. Nosotros crecemos en la palabra y Dios recibe toda la gloria. Les dejo ahí. No se lo quiero imponer. Analícelo conmigo, por favor. Y vamos a la parte B. En el otro versículo dice, hace una comparación increíble, por favor, lea conmigo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas las riquezas. Y aquí podemos ver otro aspecto del salmista. Él no solamente es joven, ese man no es pobre. Nosotros tenemos un dicho así de mi pueblo, no es un pata en el suelo. Se calza y se calza con el mejor calzado. Ha probado la riqueza. Tiene un criterio para ser humilde. Tuve un pastor, se llama Edgar. Él decía, la grandeza de ser humilde es tener con qué. Porque hay gente que puede decir como yo, que no tengo nada. Yo soy humilde. De pronto tengo un carro, te veo por ahí en la calle y no te doy el aventón. No era humilde, solo estaba resignado, ¿verdad? Pero el que tiene con qué puede demostrar humildad, ¿sí o no? Y este era el caso del salmista. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mire el valor que encuentra en la palabra. Y aquí viene una pregunta más difícil, mi hermano, perdóneme si no quiero herir su corazón, que me libre el Señor, pero la pregunta es necesaria. ¿Por cuánto nos negaríamos de poner la palabra del Señor en lo más importante de nuestra vida? ¿Se acuerda de por cuánto cambió Esaú el tesoro de su primogenitura? Por el equivalente a un estofado. Y usted va a decir en su mente que muerto de hambre es Esaú. Y es tan fácil juzgar eso así, ¿verdad? Es tan facilito. Pero yo le voy a poner un contraste bíblico, otro más. ¿Se acuerda de la parábola de Jesucristo del tesoro escondido? Y lo pongo en contexto por si acaso usted no ha leído esa parábola. Un hombre en un campo cavando consigue un gran tesoro. Por la excitación del hallazgo, él vuelve a tapar eso que nadie ve. Tapó bien. ¿Qué hizo? Se fue a vender todo lo que tenía para poder comprar ese campo. Por el valor que había conseguido en ese campo. Y usted va a decir en su mente, este sí es inteligente, ¿sí o no? Wow. Entiendo el salmista de prorrumpir en alabanza. De verdad, todo lo que deseo. No se imagina cómo el Señor habló a mi vida de una manera tan puntual, investigando su palabra. ¿Por cuánto? ¿Qué queda esa pregunta ahí? En alguna oportunidad hemos despreciado un gran tesoro por cosas menos valiosas que un estofado. Porque Saúl tenía hambre. Espera tener hambre a ver qué pasa. ¿De qué tenemos hambre a veces? Que preferimos comer de eso y no de la palabra. Puede ser una novela. Mi mamá me enseñó que a veces se ve mucha novela. Ahorita son series de Netflix, ¿verdad? De pronto tengo mucha hambre de saber qué pasó con Euforia, la serie, ¿verdad? Y eso ocupa el lugar que debería tener la palabra del Señor. Por favor, quédese con eso porque quiero terminar ahora. Descubrir ese valor. Descubrir el valor de la palabra tan increíble hace que obedecer deje de ser una carga pesada y se convierta en un deleite. Eso es lo que pasaba con el salmista. ¿Le pasa que le cuesta todavía? ¿Le cuesta mucho leer la Biblia? ¿Le cuesta mucho orar? ¿Le cuesta mucho tener comunión? Consigue ese valor en la palabra. Tenga un encuentro con el valor real de la palabra. Y este valor que él consigue lo lleva a cerrar este bloque como cierra el primero, con un compromiso increíble. No deje de tomar nota. Recuerde que el Señor nos está dejando la clave para ser santos, para ser puros. No sé si sabe un concepto de pureza, porque Ezequiel ayer me comentaba, es perfección lo que dice el salmista. Sí, y la palabra en hebreo, el sentido que le da es pureza, realmente. Y es un concepto más fácil de entender. Y a mí se me vienen analogías solamente culinarias porque yo soy gastrónomo. A todos aquí les ha pasado que han comprado un producto fresquito del mercado, lo dejan allí en condiciones de temperaturas y demás que no son adecuadas para la naturaleza de ese producto, y ese producto, ¿qué pasa? Decimos se echa a perder o se daña, ¿cierto? En gastronomía decimos se desnaturaliza.
pureza. ¿Sabe por qué? Porque el producto lo que hace es perder las propiedades que son, y valga la redundancia porque va a valer, propias de la naturaleza con que conseguimos ese producto. Escuche bien porque quiero que le quede de manera gráfica qué significa ser puro e impuro. Dios nos creó y la Biblia dice que fue bueno en gran, Él nos creó puros. Esa pureza es el estado original del hombre. El hombre cae, el hombre desobedece y se corroe esa pureza, se daña, cambia, su producto cambia hasta el olor, ¿se acuerdan? El olor, la forma, se pone feo. Bueno, por ahí va, se lo dejo. Eso es lo que hace el pecado con el hombre. Y el salmista entiende algo tan importante. Ese valor de la palabra lo lleva a tener un compromiso tan interesante. Se compromete y dice, meditaré, consideraré, me regocijaré y no me olvidaré. ¿Tres qué? Tres verbos que representan la acción que debemos tomar, ¿no es cierto? Ese verbo que Juan dice que desde el principio, que nos enseña haciendo, amando, en vez de tanto enseñar qué es el amor, lo consigues amando, ejerciendo, practicando. Y dice, meditaré. Lo primero que se me viene a la mente para cerrar, mis hermanos. Ocupa todo su ser. Note bien en esas acciones. Meditaré y consideraré, ¿dónde está? En la mente. Me regocijaré, ¿dónde está? Emoción. Y luego no me olvidaré, con todo su ser, sus hábitos. No me olvidaré. Hay hábitos allí que hacen que Él no olvide. Entonces es con todo. Él se compromete con todo su ser. El valor tan grande que hay allí no le permite otra cosa como responder. Meditaré es darle vueltas a su idea. Lo que leyó, lo que escuchó aquí, déle vueltas en su mente. Dios nos dio una capacidad, una bendición tan impresionante que no tienen otra parte de la creación. Es discernir, separar. Una idea que vino usted tiene la capacidad de darle vueltas para arriba, para abajo, discernir eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué lo comparo? No solo eso, sino que consideraré. Es decir, no sé si le ha pasado, es lo propio de la palabra, es lo que significa la palabra consideraré. Cuando yo le digo a usted, mira, yo no puedo comer eso, me estás ofreciendo café con azúcar, mira, yo no puedo tomar azúcar porque la diabetes es la cosa. ¿Usted considera eso para darme el café con otro endulzante? ¿Sí o no? Cuando usted está frente a cualquier circunstancia, usted tiene la oportunidad de considerar lo que dice la Biblia. Compromiso. Considere primero, medite, dele vuelta a la palabra, considérelo en su diario vivir, en todo lo que le pasa, lo que está a su alrededor. Jesucristo en el Sermón del Monte decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La traducción del sentido de eso es, los que Dios pone en orden en el corazón, siempre ven a Dios en todo lo que le pasa. Así de sencillo. La palabra hace eso. Tiene ese poder. Consideraré. ¿Sabe lo que dice en hebreo que traducimos me regocijaré? Hablando de cómo expresar la alabanza, dice, saltaré y saltaré de alegría. Otra expresión, otra forma. Si usted no sabe cantar, no se preocupe. Usted puede expresar su alabanza al Señor cada vez que esta tenga ese impacto en usted. Si usted es de los calladitos que agradece por dentro, bendición de Dios, gloria a Dios. Si usted es del que levanta la mano, hágalo con todo el orden necesario. Si va a glorificar a Dios, hágalo. ¿Cuál es el orden? Bueno, no se vaya a poner a glorificar a Dios con palabras y no me deje terminar el sermón, solo eso. Pero podemos hacerlo, podemos expresar nuestra alabanza al Señor. Y por último, no me olvidaré. ¿Quién es el único que puede decir no me olvidaré? ¿Se acuerda que el que se hizo carne por nosotros también pasó por el estado de la juventud? Nunca pensamos en eso, o casi nunca. Él también enfrentó los desafíos propios de un joven. Pero ¿sabe cómo? Sin mancha. Para que usted y yo tuviéramos otra oportunidad de acercarnos a Él y consagrarnos a Él. A veces lloro también cuando me impacta, y eso está bien. Una manera de expresar el impacto tan real que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Y se acuerda lo que dijo el Señor? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. En la palabra del Señor también vamos a conseguir todas las herramientas espirituales. Vamos a aprender a cómo ser empoderados por el Espíritu Santo para poder obedecer esa palabra, para poder recordar. ¿Recuerda el Paracleto? Él está allí, Él está presente. No me puedo ir de aquí, de este lugar. Me encantaría que ese piano hubiese estado sonando. Y claro, y van a decir, ¿qué querían ministrar? No hace falta. El Señor ya lo hizo a través de su palabra. Y también te va a desafiar, y es lo que no quiero pasar por alto. ¿Cómo impacta tu vida la verdad de la palabra esta mañana? ¿Te das cuenta el valor? ¿Qué vamos a esperar para poner en el lugar más importante la palabra de Dios? ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos en el paso de leer? ¿Estamos ya en el paso de meditar constantemente? ¿Estamos en esa posición de considerar cada vez que nos pasa algo? ¿Sientes como Dios te advierte a través de su Espíritu Santo y te trae recuerdos de su palabra? ¿Cuál es tu experiencia hasta hoy? ¿Qué vamos a esperar para dar el siguiente paso? Convertirnos en discípulos del Maestro, no de un predicador. Ese negrito que se para ahí
no, por favor, te puede tener a Dios como su maestro. Acompáñeme, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y recordamos esa oración. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo te ruego hoy, purifícanos, vivifícanos, Señor, en tu palabra. Danos sabiduría, no solamente el conocimiento, sino también el entendimiento y las herramientas, habilidades para poder practicar, para poder por obra, Señor, para poder considerar en cada aspecto de mi vida cómo aplicar tu palabra, dónde, cómo estás obrando, para poder verte en cada situación, cada circunstancia que estoy pasando, que estoy viviendo. Siempre estás allí, estás presente, solo que la niebla mentirosa no me deja ver. Alúmbrame con tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pies, para que mi camino pueda ser correcto, pueda ser puro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén.